Ahí está ya. Bueno, pues vamos a empezar. Ya estamos otra vez en teoría de la derivada. Vamos a regresar al teorema que estábamos probando, que es el de la operatividad con la derivada. ¿Cómo se porta la derivada con las operaciones de función? ¿Ok? Y entonces, bueno, ya para no perder tanto tiempo en escribirlo, pues ya lo tengo escrito. Ajá. Y ya habíamos probado algunas partes de este teorema, pero faltan tres incisos, así que vamos a demostrarlos. Vamos a recordar lo que dice el teorema. ¿Qué tenemos? Tenemos dos funciones, f y g, definidas en un dominio D subconjunto de R en R. Tenemos que x0 es un punto interior de D. Vamos a suponer que tanto f como g son funciones derivables en el punto x0. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que la suma es derivable en x0. Y no solo eso, vamos a obtener, bueno, eso ya lo probamos, de hecho, se obtuvo una fórmula para calcular la derivada de la suma en el punto x0. La derivada de f más g en el punto x0 es la derivada de f en el punto x0 más la derivada de g en el punto x0. Inciso 2. Tomemos un número real, lambda. Entonces, la función lambda por f también es una función derivable en el punto x0, es derivable en el punto x0, lambda f, y la derivada de lambda f está dada por sacas el escalar, dicho de una manera simple, saca el escalar y deriva la función f. Inciso 3, si f por g es derivable en el punto x0. El inciso 3 ya lo probamos. Y nos da una fórmula también para calcular la derivada del producto. La derivada de f por g en el punto x0 está dada por la derivada de f en x0 por g de x0 más f de x0 por la derivada de g en el punto x0. ¿Hay problemas con el audio? Porque vi que alguien había comentado algo ahorita en el chat. A No, pero ver, sí se escucha. ¿sí se escucha? ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Ah, sí vi que... ok. Bueno, si hay problemas con el audio, escriban en el chat. Que bueno. Y bueno, ¿qué más? El inciso 3 ya lo probamos, el inciso 1 ya lo probamos. El inciso 4, ¿qué dice? El inciso 4 dice que si tenemos la g, además de ser derivable en el punto x0, g de x0 es distinto de 0, o sea, en el punto x0, la función g de x0, el valor g de x0 es distinto de 0, entonces la función 1 entre g es derivable en x0 y 1 entre g' de x0 está dada por la siguiente fórmula, que es menos g' de x0 por g de x0 al cuadrado. Ajá. Y por último, inciso 5. Si g de x0 es distinto de 0, nuevamente g de x0 es distinto de 0, f entre g va a ser derivable en el punto x0. ¿Y cuál es la derivada de f entre g? En el punto x0 es la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador, y todo eso que dije dividido entre g de x0 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué se probó ya? Ya probamos tanto el inciso 1 como el inciso 3. Ajá. Eso ya se demostraron. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues probar inciso 2, inciso 4 e inciso 5. ¿Ok? Bueno, si hay alguna duda me dicen, voy a comenzar. Voy a empezar probando el inciso 2. Así que voy a bajar, recuerden los incisos. ¿Ok? Entonces, empiezo. Vamos a demostrar dos. Demostración. ¿Qué sabemos? Por hipótesis sabemos que la función f es una función derivable en el punto x0. Por hipótesis, f es derivable en x0. ¿Eso qué nos dice? Que la función f sea derivable en el punto x0 quiere decir que este límite que voy a escribir a continuación existe. El límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ese límite, el cociente diferencial cuando x tiende a x0, ese límite existe. Ajá. Okay. Por hipótesis la f es derivable, va a existir ese límite
Y entonces podemos hacer el siguiente razonamiento. Notemos que, ¿cuánto vale lambda f' de x0? Lambda f' de x0, por definición de derivada, sabemos que es el límite cuando x tiende a x0 de lambda f de x menos lambda f de x0 entre x menos x0. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Pues en el numerador tenemos, en ambos sumandos, tenemos una lambda. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar. Factorizamos y ¿qué nos queda? Nos queda el límite cuando x tiende a x0 de lambda veces f de x menos f de x0 entre x menos x0. Pero observa lo siguiente. Observa que ya nos quedó el cociente diferencial de un lado de la expresión. Nos quedó como un factor. El que estoy marcando en rojo es el cociente diferencial de la función f. Y sabemos que el cociente diferencial de f, al tomar el límite, ese límite va a existir, porque por hipótesis la f es derivable. Y por propiedades de los límites, sabemos que los escalares salen del límite. ¿Ok? Entonces, sacamos la lambda, tomamos el límite, ¿y qué nos va a quedar? Nos queda lambda veces el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Pero eso aquí es igual. La lambda ya salió. Esa ya la sacaste del límite. Entonces, lambda se queda igual. Ahí está. Lambda. Y al tomar el límite, esa es la de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Eso es igual a f' de x0. Ahí está. ¿Qué probamos? Con esto queda probado que lambda por f es una función derivable en el punto x0 y que su derivada está dada por lambda por f' en x0. Entonces, conclusión, lambda f es derivable en el punto x0. Y además, la derivada de esa función es igual a lambda por f' de x0. ¿Sí está bien? ¿Hay alguna duda con esta prueba? ¿Cree que podría repetir del segundo igual al tercer igual, por favor? Del segundo igual al tercer igual, sí. De este a este, ¿no? Que está marcando mi puntero. Sí, por Estos favor. dos. Ok, mira. ¿Y qué es lo que hicimos? En el segundo símbolo de igualdad, lo que hicimos fue factorizar una lambda. Porque en el numerador tenemos lambda f de x menos lambda f de x0. Entonces lo que hicimos fue factorizarlo. Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que el límite que está en el recuadro rojo, que está al principio de la prueba, este límite, que lo voy a marcar también, el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 entre x menos x0, ese límite existe, es un hecho. Y por cálculo 1, nosotros sabemos que si tienes una función que tiene límite y tú le multiplicas una constante, entonces la constante puede salir del límite. Y a la función que queda dentro, a esa únicamente es a la que se le va a tomar el límite. Estamos en ese caso. ¿Por qué? Porque la función a la que se le está tomando el límite es a todo esto que marqué en rojo. Todo lo que está marcado en rojo. Eso lo puedes considerar como una sola función. Ajá. ¿Y esa función tiene límite? Sí, es un hecho. ¿Por qué? Porque por hipótesis la f es derivable. Es justo el límite que marqué en el recuadro rojo. Entonces, por propiedades del límite, el límite saca escalares, saco el escalar lambda, tomo el límite cuando x tiende a x0 de la función, que en este caso la función es f de x menos f de x0 entre x menos x0, pero ese límite sabemos cuánto vale. Vale la derivada de la función en el punto x0. Y se acabó. ¿Sí está bien? Sí, gracias. Ok. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, voy a bajar. Entonces ya quedó probado 1. Ya teníamos probado 2. Bueno, ahorita probamos 2, más bien. Ya en la clase pasada, antepasada, habíamos probado 1. Habíamos probado 3. Y ahora vamos a probar 4.
Claro que sí, voy a subir la imagen. Ahí está bien. Sí, pero. Bueno, vamos a ver. Ujú. Ok. Bueno, si está bien, si ya lo bajo. Ok. Voy a bajar. Voy a bajar. Ok, perfecto. Ahora vamos a probar 4. Bueno, tengo que subir nuevamente. Subo nuevamente. Ahora vamos a probar 4, ¿vale? ¿Qué dice 4? Aquí vamos a tener una hipótesis adicional. Aquí vamos a suponer que g de x0 es distinto de 0. En el punto x0, solo en el punto x0, la g es distinta de 0. ¿Ok? Y vamos a probar que 1 entre g es derivable en x0. Esa hipótesis es natural. ¿Por qué? Porque si tú quieres que quede definida la función inverso multiplicativo, o sea, 1 entre g, pues para que 1 entre g tenga sentido, el denominador tiene que ser distinto de 0. Ajá. Entonces, por eso se exige que en el punto x0 la g sea distinta de 0. ¿Ok? Bueno, entonces probamos 4. Voy a bajar 4. ¿Qué estamos suponiendo? Supongamos que g de x0 es distinto de 0 y además y g es derivable en x0. ¿Okay? Estamos suponiendo que g de x0 es distinto de 0 y que la función g es derivable en x0. Por definición, ¿quién es esto? Que voy a escribir a continuación. ¿Quién es 1 entre g' de x0? Por definición de derivada, sabemos que eso es igual al límite cuando x tiende a x0. ¿Cuál es la función a la que se le está tomando, se le está calculando la derivada? A la 1 entre g. Ajá. Entonces tenemos que poner lo siguiente. Tenemos que poner 1 entre g de x menos 1 entre g de x0 entre x menos x0. ¿Ok? Porque le estamos calculando la derivada a la función 1 entre g. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué significa 1 entre g de x? ¿Y qué significa 1 entre g de x0? Bueno, pues vamos a sustituir. ¿Y qué nos queda? Nos queda que esto es el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre g de x. Déjenme lo escribo bien. Voy a borrar esto. 1 entre g de x menos 1 entre g de x0 entre x menos x0. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agrupar. Esto es igual a el límite cuando x tiende a x0. Hacemos la fracción que aparece en el numerador. Vamos a hacer la fracción y nos va a quedar ahí dos cocientes. Ajá. Un cociente en el numerador, otro cociente en el denominador. Hacemos el sandwichazo de cocientes y nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando x tiende a x0, ¿de qué cosa? De g de x por g de x0 por x menos x0 entre, bueno, eso divide a quién? Eso divide a g de x0 menos g de x. Nos queda eso. Eso está bien, ahí no hay dudas. Lo único que se hizo fue, en el numerador tienes dos fracciones. Las restamos. Resta esas dos fracciones. Una es 1 entre g de x y la otra es 1 entre g de x0. Haces la fracción y después en el denominador tienes a x menos x0. Y más abajo tienes un 1 imaginario. Ajá, un 1. Puedes pensar que x menos x0 es x menos x0 entre 1. Entonces tienes dos cocientes, uno en el numerador y otro en el denominador. Haces sándwich y listo. ¿Ok? Déjenme agregar más gente. Ahí está. Ok, entonces, ¿esto aquí es igual? Y vamos a agrupar todo de manera adecuada. Bajo tantito. ¿Y qué nos queda? Nos queda el límite cuando x tiende a x0 de, voy a factorizar un menos. Voy a factorizar un menos y nos va a quedar lo siguiente. 1 entre g de x por g de x0 menos g de x menos g de x0 entre x menos x0. Y todo esto se está multiplicando. Déjenme le pongo aquí un que se está multiplicando. Ahí está.
Nos queda esto. Solo que es lo mismo a lo de arriba. Se le está tomando el límite a la misma función, pero lo estamos agrupando de manera adecuada. ¿Eso en qué nos ayuda? Pues observa que en el segundo factor, que es el que voy a marcar de azul, lo voy a subrayar de azul, ese factor es el cociente diferencial de la g. Y por hipótesis, como g es derivable, ese cociente, cuando le tomas el límite, ¿a dónde va? ¿A dónde converge? ¿A dónde tiende? A la derivada de g en el punto x0. Y además ya sabemos algo, que se probó la clase pasada. Sabemos que toda función derivable es continua. Ajá. Entonces vamos a usar esos dos hechos. Que la función g es derivable y que por lo tanto es continua. Entonces bajo, ¿y qué nos queda? Nos queda que esto es igual. Profesor, una pregunta. ¿De dónde salió el menos que factorizamos? Observa que en la penúltima, déjame borrar algo. Ahí está. En la penúltima igualdad, en el numerador tenemos g de x0 menos g de x. G de x0 menos g de x. Ya. Los invirtió. Exactamente. En el fondo es factor, sí. ¿Vale? Sí, Okay. Gracias. No, ¿de qué? Ahora, vamos a usar el hecho de que la función g es continua. ¿Por qué es continua? Porque es derivable, ya probamos eso, ¿no? Toda derivable es continua. Y vamos a usar el hecho de que ese cociente tiene límite. Así que tomamos límite, usamos el hecho de que g es continua y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda el límite cuando x tiende a x0 de 1 entre g de x por g de x0 multiplicado por el límite cuando x tiende a x0 de menos g de x menos g de x0 entre x menos x0. Aquí se están multiplicando esos dos límites. Ajá. Metimos el límite en cada factor y ahora tomamos el límite. Hacemos toma de límite. El primer factor, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 entre g de x0 al cuadrado. ¿Esa expresión tiene sentido? Sí, porque recordemos que pedimos que la g en el punto x0 fuera distinto de 0, fue un número distinto de 0. Si no pedimos eso, este cociente carecería de sentido. Ajá, pero pedimos que g de x0 fuera distinto de 0 y entonces todo va bien. Y eso está multiplicado ¿por quién? Está multiplicado por menos g' de x0. Eso del menos, en donde están los paréntesis rojos. Sí, ahorita lo explico. Déjame nada más. No me quedó claro. ¿Mandé? No me quedó claro cómo tuvo el 1 entre g de x al cuadrado. Ok. Ahí voy. Permíteme nada más tantitito. Nada más déjame terminar de agrupar esto. Esto es menos g' de x0 entre g de x0 al cuadrado. Digamos aquí, ahí terminaría la prueba. Solo sería cuestión de agrupar estos dos. Y se acaba, ¿no? Ahora, vamos a checar las dudas. ¿Qué pasa en la tercera igualdad? Vamos a fijarnos en la antepenúltima igualdad. Que es donde están los paréntesis rojos. Ahí, ¿cómo se factorizó el menos? Vamos a fijarnos una igualdad antes, cuando teníamos g de x0 menos g de x. Justo teníamos g de x0 menos g de x. Imagínate, factorizas un menos. ¿Qué te va a quedar? Si tú factorizas un menos de g de x0 menos g de x, se invierten los signos y nos termina quedando g de x menos g de x0, pero todo eso multiplicado por un menos. Ese menos afecta tanto al numerador como al denominador. Por propiedades de los números reales, aquí voy a poner una propiedad en un cuadrito. Recuerden que si ustedes tienen menos a entre b, eso es lo mismo. Si el menos afecta al numerador, eso es lo mismo que el menos afecte a todo el cociente. Eso es lo que se aplicó, básicamente. Factorizó el signo, solamente lo sacó de tal manera. A ver, déjame ver qué pusiste. Factorizó el signo, solamente lo sacó de tal manera que fue al multiplicador cumpla con los signos que tiene la igualdad anterior a este. Sí, básicamente se hizo eso. Se factorizó un menos en una igualdad antes de los paréntesis rojos. Se factorizó un menos, se cambian los signos
y en vez de que g de x0 tenga signo positivo, ahora tiene signo negativo. Y g de x que tenía signo negativo, pero al factorizar el menos, tiene signo positivo. Pero para que todo siga siendo igualdad, tenemos que poner el signo menos, porque si no le pones el menos, ahí cambiaste tu función y ya no sería una igualdad realmente. ¿Ok? Maestra, Ahora, yo sí tengo vale. dudas, pero no en la parte de los signos que están en rojo, sino dos igualdades arribita, justamente donde está su pantalla, que tiene uno sobre g de x. No me quedó claro cómo pasó a la siguiente igualdad. Ok, a ver, ahí voy. Nada más espérame tantitito, déjame responder una Sí, duda sí, sí. anterior. Otra duda que tenían era en la penúltima igualdad. Tenemos 1 entre g de x por g de x0 por el límite cuando x tiende a x0 de menos g de x menos g de x0 entre x menos x0. ¿Ahí qué se hizo? Bueno, del paso de la penúltima a la última igualdad, ¿qué se hizo? Se usó el hecho de que la función g es continua en x0. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Tiene la siguiente consecuencia, que voy a poner aquí una flechita de lo que se hizo. Ahí está la flechita. Y lo que hicimos fue esto. El límite, cuando x tiende a x0, de 1 entre g de x por g de x0, el límite se mete tanto en el numerador como en el denominador y nos termina quedando, lo voy a poner un poquito más abajo para que no se amontone todo. Voy a bajar tantito. Esto se convierte en 1 entre el límite cuando x tiende a x0 de g de x por g de x0. El límite se mete tanto en el numerador como en el denominador. Pero eso siempre y cuando el denominador sea distinto de 0 en el punto. Pero recuerden que esa es una hipótesis que impusimos. En el punto, la función g, en el punto x0, la función g es distinta de 0. Entonces sí podemos aplicar esa propiedad de los límites. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a x0 de g de x? Como la g es continua, ¿vale? G de x0. Tenemos una constante aquí, g de x0. Exactamente. La x se vuelve x0 dicho de una manera sencilla, porque la función g por hipótesis es continua en x0. Es continua en el punto x0. ¿Ja? Entonces, como dijo el compañero, la x se convierte en x0. ¿Y este límite en cuánto termina valiendo? Termina valiendo 1 entre g de x0 por g de x0. ¿Por qué otro g de x0? Porque ya tenemos una constante de antemano. Estamos tomando el límite cuando x tiende a x0 de g de x por g de x0. Le tomamos el límite a la g, se convierte en g de x0, pero aparte tenemos otra g de x0. Entonces nos termina quedando 1 entre g de x0 al cuadrado. Voy a ver sus comentarios. Ahí voy. ¿Por qué es la definición de la derivada? Creo que es por la definición derivada. Porque es la derivada de g. Por la definición. Ahí se vuelve g'. Salió porque el límite que está ahí es la definición de la derivada. Ok. Límite por definición. Ok, perfecto. Tengo una duda. Dime, ¿qué pasó? Hay una igualdad que no entiendo, que es la del límite cuando x tiende a 0 de 1. Bueno, la que está después de los paréntesis rojos. Después de los Puso entre paréntesis. paréntesis. Ajá. Puso entre paréntesis más adelantito, en la segunda. En el segundo límite. Ahí puso entre paréntesis y afuera está el negativo, pero no tuvo que cambiar el símbolo de uno de esos. Y a ver, déjame ver. Porque afecta a los dos, ¿no? Cambiar a uno de esos dos. No, mira, te voy a explicar por qué. Es justo por lo que dijimos aquí arribita en el recuadro negro. Este de aquí. Ok, muchas gracias. Es que se me fue el internet. No te preocupes, no hay ningún problema. Sí, Vale, cuando gracias. tienes un menos que afecta a un cociente, ese menos puedes pensar que afecta o al numerador, o afecta al denominador, o afecta a ambos. Y esa expresión sigue siendo la misma, ese número sigue siendo el mismo. Vale, gracias. Podríamos tener esto también. Ok, vale.
Entonces ya quedó. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Es la definición. Ok, bueno, voy a bajar. Y ahora vamos a probar ya la del cociente. Ahora vamos a tomar dos funciones f y g, ambas derivables, y vamos a suponer que la g es distinta de 0 en el punto x0. ¿Qué tenemos que demostrar? Que f entre g es derivable en el punto x0 y que la derivada de f entre g es igual a cierta formulita que ahorita voy a escribir, ¿ok? Entonces, pasamos al punto 5. 5. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer, supongamos que f es derivable en x0 y g es derivable en x0. Aquí g me cambió el in por una coma. Y además la g en el punto x0 es distinta de 0. ¿Ok? G de x0 es distinto de 0. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la derivada de f entre g en el punto x0. Procedemos. ¿Quién es f entre g prima de x0? Por definición de derivada, sabemos que eso es el límite cuando x tiende a x0. No, perdón. Ahí no vamos a ocupar la definición. ¿Okay? Aquí lo que vamos a hacer es usar el hecho de que f es derivable en x0 y como g es derivable en x0 y g de x0 es distinto de 0, entonces 1 entre g es derivable en x0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. F entre g' en x0 se puede ver de la siguiente forma. Se puede ver como f por 1 entre g' en el punto x0. Sabemos que f es derivable por hipótesis. Por el inciso anterior, sabemos que la 1 entre g es derivable en el punto x0. Este es derivable. Por el inciso anterior. Este es derivable por hipótesis. Y tenemos un f entre g lo podemos ver como un producto de dos funciones. Ajá. Entonces, por la regla del producto que tenemos, que eso es, aquí aplicamos la regla del producto, que es el inciso 3, que nos dice cómo calcular la derivada de un producto de dos funciones, y eso a qué es igual. Eso es igual a f' de x0 por 1 entre g de x0 más la derivada de 1 entre g por f de x0. ¿Qué estamos haciendo en la última igualdad? Estamos aplicando la regla del producto. Voy a subir tantito. Estamos usando el inciso 3. Cuando tenemos un producto de dos funciones, cuando tenemos una función que se ve como el producto de dos funciones, ¿cuál es su derivada? Pues la derivada de una por la evaluación en la otra, más la derivada de la otra por evaluar a la otra función. Ajá. Entonces, eso se lo vamos a aplicar. Voy a bajar. Vamos a aplicárselo a f y a 1 entre g. Le aplicamos eso, aplicamos la fórmula de regla del producto, ¿y qué nos termina quedando? Voy a bajar tantito. Nos termina quedando que esto es igual a f' de x0 por 1 entre g de x0. Más, ¿cuánto vale la derivada de 1 entre g? Por el resultado anterior, sabemos que eso es igual a menos g' de x0 entre g de x0 al cuadrado. ¿Y eso multiplicado por quién? Esto está multiplicado por f de x0. Esto que está subrayado en azul corresponde a esto que está subrayado en azul y lo que está subrayado en rojo corresponde a lo que está también subrayado en rojo. Simplemente sustituimos la derivada de 1 entre g. ¿Y después qué hacemos? Pues ahora vamos a agrupar, vamos a sumar de manera adecuada. El primer sumando, ¿a qué es igual? El primer sumando es igual a f' de x0 entre g de x0. El segundo sumando, ¿a qué es igual? Es igual a menos g' de x0 por f de x0 entre g de x0 al cuadrado.
Vamos a hacer la fracción. Tenemos una fracción restando otra fracción. Vamos a restarlas. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a g de x0 al cubo entre g de x0 al cuadrado, hacemos el producto cruzado, por f' de x0 menos g de x0 por g' de x0 por f de x0. Tenemos un factor común en todo esto. Nuestro factor común es g de x0. En el primer sumando tenemos un g de x0 incluso al cuadrado. Creo que se congeló la pantalla. Ahí está ya. Tenemos un g de x0 al cuadrado. De ahí podemos factorizar un g de x0. No factoricemos un g de x al cuadrado, solo un g de x0. En el segundo sumando, tenemos también un g de x0. Entonces vamos a factorizar de ambos sumandos un g de x0. ¿Qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a g de x0 por, fíjense lo que queda, va a quedar g de x0 por f' de x0 menos g' de x0 por f de x0, voy a borrar aquí, f de x0, bajo tantito, entre g de x0 al cubo. ¿Qué podemos hacer? Pues factorizamos un g de x0 del numerador, un g de x0 del denominador, ¿y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a la derivada del numerador. ¿El numerador quién era? El numerador era f de f, era la función f. Entonces nos queda la derivada del numerador por el denominador evaluado en x0 menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Eso que obtuvimos, ¿qué es? Es la derivada de f entre g en el punto x0. ¿Con qué empezamos? Empezamos con f entre g' de x0. Empezamos calculando la derivada de f entre g en el punto x0. ¿Y qué obtuvimos? Después de hacer operaciones con la derivada, o en particular usamos la regla del producto, y el hecho de que f y 1 entre g son derivables, aplicamos la regla del producto, hicimos álgebrita, ¿y a qué terminamos llegando? A que la derivada de f entre g en el punto x0 es igual a derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Bien, voy a bajar. Ya acabamos con la parte operativa y ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplos muy, muy sencillos. Voy a bajar. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Ejemplo 1. Polinomios. ¿Cómo se aplican estos resultados al cálculo de derivados? Bueno, vamos a ver, el primer ejemplo va a ser los polinomios. Vamos a tomarnos un polinomio P. A0 más A1X más AN X a la N. Y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a escribirlo como A0 más A1 F1X más A2 F2X más AN FNX. ¿Quién es F1, F2 hasta Fn? Bueno, hay que decir quiénes son. Donde FK de X va a ser la función X a la K. Las funciones X a la K ya les calculamos las de su derivada. La calculamos a partir de la definición de función derivable. Ya hemos calculado su derivada. ¿Su derivada cuánto valía? La derivada de FK de X, FK' de X, sabíamos que era igual, sabemos que es igual a K por X a la K menos 1. Ya habíamos calculado eso. Lo calculamos a través de la definición de función derivable. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Estamos viendo a este polinomio, al polinomio
P de X igual a 0 más A1X más ANX a la N como una combinación de funciones a las cuales ya les sabemos calcular la derivada, que son F1, F2 y Fn. A esas funciones ya les sabemos calcular su derivada. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la derivada de P. P' de X. Vamos a usar la regla de la suma y el hecho de que la derivada saque escalares. Entonces, aplicamos ese hecho y nuestra derivada, ¿en qué se convierte? Esto se convierte en A0 más A1 F1 de X más A2 F2 de X más AN Fn de X, y a todo eso le vamos a calcular la derivada. ¿Ok? Calculamos a toda esa suma la derivada. Pero sabes que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y que los escalares, las constantes, salen del cálculo de la derivada. Salen de la... tienes una función multiplicada por un escalar, no tienes que derivar, la constante sale, ¿ok? Entonces, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a 0' más A1 F1' de X más A2 F2' de X más AN Fn' de X. ¿Y eso a qué es igual? Pues por lo que dijimos en este recuadro azul, bueno, que ahorita voy a poner, sabemos que la derivada de una función de la fk es igual a k por x a la k menos 1. Eso para cualquier k número natural. Se lo aplicamos a f1, a f2 y a fn, ¿y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a la derivada de una constante, la derivada de A0, como es constante, eso vale 0. Fue uno de los primeros ejemplos que hicimos. A1 por F1', eso va a ser igual a A1 más A2 por 2 por X más más AN por X, N por X a la N menos 1. Derivamos cada sumando que compone a toda la función P. Ajá, derivamos cada sumando, pero cada sumando nosotros ya sabíamos derivarlo. Ya habíamos hecho el cálculo de la derivada de las funciones del tipo X a la N. Aplicamos la regla de la suma, justo en esta parte, en esto que estoy marcando, y listo. ¿Ok? Primer ejemplo. Segundo ejemplo, voy a bajar tantito. Entonces ya sabemos Yo tengo una derivar. duda. Ah, dime, ¿qué pasó? ¿Pero que no A es una constante? Ah, sí, el A0 es una constante. ¿Pero las demás A's no son constantes? Las demás A sí son constantes, pero están multiplicadas por una función f. O sea, estamos en este caso, mira, tenemos multiplicado, por ejemplo, voy a agarrarme un sumando. A1 F1 de X. A1 F1 de X, ¿a qué es igual? Es igual a A1 por X. Por la regla de los escalares salen de la derivada. Ajá. Entonces, si yo derivo esa expresión, esa función, los escalares salen. Ajá, entonces nos va a quedar A1 por F', F1' de X. Sale el escalar. Pero ¿quién es la función F1? F1 de X es la función X, es la función identidad. Ajá. ¿Cuánto vale la derivada de la función identidad? Vale 1. Entonces nos termina quedando a 1 por 1. Justo que es igual a 1. Y es justo lo que escribimos en esta parte, lo que estoy marcando de rojo. Ah, ok, sí, gracias. No, ¿de qué? Paco, ¿Ok? Mande. discúlpame, ¿podría repetir todo el ejemplo 1? En verdad lo siento, por favor. Ok, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Miren, tenemos un polinomio. Tenemos un polinomio. ¿De qué forma son? Son de la forma A0 más A1X más ANX a la N. ¿Ok? Cada sumando lo vamos a ver como una función. Ajá. Tenemos el primer sumando que es A0. A0 lo vamos a ver como una función constante. Después tenemos a A1 por X. A1 por X. Vamos a verlo como A1 por la función F1 de X.
Después tendríamos A2x cuadrada, lo vamos a ver como A2f2 de x, hasta llegar a n por x a la n, que lo vamos a ver como ANFN de x. ¿Quién es F1? ¿Quién es F2? ¿Y quién es Fn? F1, F2, Fn quedan descritos en el recuadro azul. Fk de x en general, ¿quién va a ser? Va a ser x a la k. Sabemos las derivadas de ese tipo de funciones. Fueron los primeros ejemplos que hicimos en el curso. Sabemos que la derivada de x a la k está dada por k por x a la k menos 1. Piensen, por ejemplo, ¿qué pasa cuando k es igual a 0? Si k es igual a 1. Si k es igual a 1, ¿quién es F1 de x? F1 de x es x. Si k es igual a 2, F2 de x es igual a x cuadrada. Si k es igual a 3, F3 de x es x cúbica, x cuarta. Bueno, vamos cambiando la k. Si tenemos k igual a 3, tenemos a la x cúbica. Si k es igual a 4, tenemos a la x cuarta. Ajá. Entonces, en términos de las funciones fk, podemos describir a este polinomio. ¿Y eso para qué? ¿Por qué lo estamos haciendo de esa manera? Porque nosotros sabemos derivar a ese tipo de funciones, a las x a la k. Ajá. Y aparte tenemos una suma de ese tipo de funciones. ¿Y eso qué? Ah, pues que sabemos que por la regla de la suma, de las derivadas, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Ajá. Entonces, el símbolo de derivada se mete en cada sumando se va metiendo y derivamos por separado. Derivamos a, déjenme admitir a alguien más, derivamos a A0, derivamos a A1F1, a A1F1, a A2F2, así hasta ANFN. Pero recordemos que los escalares salen de la derivada. Voy a subir tantito. Voy a subir. Y recuerden el inciso 2 del teorema anterior. Si tú tienes un real y tú se lo multiplicas a una función derivable, entonces la nueva función lambda f es una función derivable en el punto x0. ¿Y cuál es la derivada de lambda f? La derivada de lambda f es lambda, saca el escalar y deriva la función en este caso f en el punto x0. El escalar sale. El escalar déjalo como no lo cambies, no le cambies nada. El escalar sale de la derivada y deriva únicamente a la función f. Voy a regresar. ¿Qué tenemos aquí? Pues justamente tenemos eso. Tenemos constantes A1 multiplica a F1. A2 multiplica a F2. AN multiplica a Fn. La derivada se mete en cada sumando y después en cada sumando tienes un escalar multiplicando a una función fk. El escalar sale, deriva hasta la fk y ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando lo que voy a marcar en el siguiente recuadro naranja. La derivada de una constante, ¿cuánto vale? La derivada de A0 es 0. ¿Cuál es la derivada de A1 por F1 de X? Como F1 de X es la identidad, la derivada de la identidad es 1. Eso ya lo habíamos hecho. Entonces, por eso nos queda A1 por 1. Bueno, pues simplemente ponemos A1. ¿Cuánto vale A2 por F2' de X? ¿F2 quién es? F2, según nuestra notación, sería... Ya la habíamos calculado y esa vale 2 veces X. Ajá. Entonces, nos termina quedando A2 por 2X. Continuamos pasando por cada sumando, llegamos al enésimo sumando, ¿y qué nos termina quedando? Nos queda la constante AN, porque las constantes salen de la derivada, por la derivada de la Fn, o sea, la función X a la N. ¿Cuál es tu derivada? Es N por X a la N menos 1. ¿Y de aquí qué se concluye? Se concluye que la derivada de la P' de X, donde P es el polinomio que mencionamos arriba de la hoja, ¿eso a qué es igual? Es igual a A1 más A2
por 2x. Déjenme, lo escribo en otro orden. Ahí está. Esto es 2 por A2x más 3 por A3 x cuadrada. Continuamos hasta n a n x a la n menos 1. Esa es la conclusión. Obtuvimos una fórmula para calcular la derivada de cualquier polinomio. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de la regla de la suma para la derivada. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Sí, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bueno, voy a bajar. Ya, este es un ejemplo, polinomios. Ahora, ¿qué más podemos derivar con todo esto? Con toda esta herramienta que obtuvimos. A las funciones racionales. ¿Ok? Entonces, ejemplo 2. Vamos a considerar funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales? Las funciones racionales son cocientes de polinomios. Entonces vamos a considerar eso. Vamos a definir una función r de x, donde r de x es un cociente de dos polinomios. Ya no los vamos a escribir. Ya no los vamos a escribir como a0 más a1x más a n x a la n, porque la notación se pondría muy, muy fea. Vamos a dar una idea general, ¿ok? Entonces, r de x lo vamos a ver como p de x entre q de x. Ajá. Donde tanto p como q son polinomios. Donde p y q son polinomios. Ajá. Ok. ¿Cuál es el dominio de una función de este estilo? El dominio de una función que es el cociente de dos funciones es el dominio de f, intersección el dominio de g, bueno, el dominio del numerador, la función numerador, intersección el dominio de la función denominador, pero hay que quitarle algo. Hay que quitarle aquellos puntos donde el denominador se hace 0. ¿Ok? Entonces, el dominio de este tipo de funciones sería el dominio del polinomio p, intersección el dominio del polinomio q, que el dominio de un polinomio, ¿qué es? Son todos los reales. El dominio de un polinomio, de cualquier polinomio, siempre van a ser todos los reales. Los polinomios están definidos en todo R. Entonces, ¿qué le tenemos que quitar? Le tenemos que quitar aquellos puntos donde el denominador se hace 0. Menos todos los puntos en R donde el denominador se hace 0. O sea, donde q de x es igual a 0. El dominio de cualquier polinomio, como dije, es todo R. Es todo R. Y entonces, ¿esto en qué se termina convirtiendo? Se termina convirtiendo en R menos todos los puntos en R donde el polinomio del denominador, el que está en el denominador, se hace 0. ¿Okay? Profe, ¿es AX o QX? AX o QX es QX. QX. Vale, gracias. No, ¿de qué? Sí, en el numerador tenemos P y en el denominador tenemos Q, ¿no? El polinomio P, el polinomio Q. ¿Ok? Entonces, este tipo de funciones, ¿dónde están definidas? En todo R, salvo en los puntos donde el denominador se anula. ¿Ok? Que es una cantidad finita, consecuencia del teorema fundamental del álgebra. Un polinomio solo se puede anular en una cantidad finita de puntos. ¿Ok? Entonces, salvo en esa cantidad finita de puntos, ocurre que las funciones racionales son derivables. Ajá. ¿Y su derivada cuánto vale? ¿Por qué? ¿Por qué es derivable? Porque por la parte operativa de la derivada, siendo más específicos, por el inciso 5, si tú tienes un cociente de funciones derivables donde el denominador no se hace 0, entonces el cociente es derivable. Por lo que hicimos arriba, el ejemplo 1, sabemos que los polinomios son funciones derivables. Y esta función que acabamos de definir, o sea, la r de x, es un cociente de dos polinomios. Ajá. O sea, dos funciones derivables. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues si tomamos un punto x, si x es un punto que está en R, menos en aquellos puntos donde la función del denominador se hace 0, ¿cuánto vale la derivada de R de x?
la derivada de R de X, ¿a qué va a ser igual? Pues es la derivada de P entre Q, evaluada en X, y por la regla del cociente, que es el inciso 5, sabemos que eso es igual a la derivada del numerador. P' de X por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador, entre el denominador al cuadrado. Voy a borrar aquí. El denominador al cuadrado. Entonces podemos derivar también funciones racionales. Aquellas que son cocientes de polinomios, por todo lo que ya sabemos, ya podemos derivarlas. Ajá. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Ya esto fue algo muy general. Vamos a poner un ejemplo muy particular con valores numéricos. Ejemplo 1. Bueno, piensen, por ejemplo, que nuestro polinomio P de X fuera 5X más 3X cuadrada más 2X cúbica. Poner esos valores. En realidad es muy fácil. Cualquier ejemplo que pongamos es muy sencillo de derivar, siempre y cuando sean polinomios. ¿Ah? ¿Cuál es la derivada de P? La derivada de P va a ser igual a, según la fórmula, sería 5 más 3 por 2, X. Recuerden que a la potencia se le baja una unidad. Le bajas una unidad y la potencia baja y la multiplicas al sumando correspondiente. Aquí tenemos, por ejemplo, 5X. ¿Qué potencia tiene? Tiene potencia 1. Bajas la potencia, multiplicas 5, pero como es un 1, 5 por 1 sigue siendo 5, y le bajas una potencia a X a la 1. O sea, te quedaría X a la 1 menos 1, pero X a la 1 menos 1 es X a la 0, que es 1, desaparece la variable. Después en el segundo sumando, ¿qué pasa? Tienes 3X cuadrada. Derivas eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le bajas una potencia a X cuadrada, te queda X a la 1, y la potencia original la bajas multiplicando, que es justo lo que hicimos aquí. Ajá. ¿Y qué sigue? Pues el siguiente sumando. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 por 3 por X al cuadrado. Así se deriva un polinomio. Así de simple. Otro ejemplo, pero con una función racional. Vamos a tomar esta. R de X igual a X cuadrada más 2X más 1 entre X más 2. ¿Qué pasa con esta función racional? Observa que esta función es derivable en todo R, salvo en aquellos puntos donde el denominador se hace 0. ¿Dónde el denominador se hace 0? Este es derivable en todo R. Salvo donde X más 2 sea igual a 0. En ese punto no. En el punto donde X más 2 sea igual a 0, en ese punto, o sea, en X igual a menos 2, en ese punto no va a haber derivabilidad. ¿Ok? Porque la regla del cociente nos dice que el denominador no se debe de anular. ¿Ok? Bueno, ¿cómo derivamos eso? Según nuestra formulita, R' de X, ¿a qué va a ser igual? A la derivada del numerador. La derivada del numerador ya sabemos calcularla, es 2X más 2 por el denominador. El denominador simplemente es X más 2. Menos la derivada del denominador. La derivada del denominador es 1 por el numerador. El numerador es X cuadrada más 2X más 1. Y todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Y listo, ahí está. La moraleja de todo esto, ¿cuál es? Que si sabemos derivar a los polinomios, si uno sabe derivar bien a un polinomio, puede derivar a las funciones racionales, por lo tanto también puede derivar, por supuesto, puede derivar funciones racionales, bueno, hasta ahorita eso. Podemos derivar funciones racionales, ¿ok? Bueno, ok, voy a bajar. Y ahora, funciones trigonométricas. Sí, dime qué pasó. En el caso de polinomios, entonces podemos decir que el dominio sería Oye, Benjamín, no te escucho bien. No se te escucha bien. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, por favor?
Antes de duda se refería en el caso del dominio del polinomio que construyen el ejemplo. Entonces, el dominio del mismo se podrá ver como la unión de cada monomio. Oye, ven, es que creo que sí no se te entiende. No, a lo mejor es por el manos libres o no lo sé. ¿Podrías escribirlo? Por favor, disculpa, ¿eh? A ver, vamos a ver si va a escribir Benjamín. Si no, bueno, a ver, vamos a ver. Híjole, es que si no se entendía, ¿eh? No es en... Es que en serio no te entendía lo que decías, la verdad. Bueno, es igual si al final de la clase quieres preguntarme la duda, está perfecto, ¿eh? Y ya lo vemos con más cuidado, porque no se entendía, ¿eh? Perdón. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a derivar los polinomios. Vamos a derivar las funciones racionales. Hace 2 clases... ahí está. A ver, vamos a ver. El dominio de un polinomio se puede ver como la unión de cada monomio. El dominio de un polinomio, la unión de cada monomio. Sí se puede ver, pero aquí hay que recordar que cualquier polinomio, en particular, cualquier monomio, su dominio de ese tipo de funciones, ¿quiénes son? Son todos los reales. Todos los reales. Entonces, tú ahí estás diciendo que el dominio de cada monomio lo unes, pero el dominio del primer monomio son los reales. Unión, el dominio del segundo monomio son todos los reales. Unión los reales, los reales. ¿Qué obtienes? Pues uniones de reales, del conjunto de los reales va a ser todo el conjunto de números reales. Sí se puede ver de esa forma, pero en el fondo estás uniendo a R, unión R, unión R, unión R, n veces, pensando que el grado del polinomio es n. Pero sí se puede hacer, es un hecho. No, ¿de qué, Benjamín? Bueno, voy a bajar tantito y ahora vamos a pasar a las funciones trigonométricas. ¿Ahí qué sabemos? Ya habíamos calculado la derivada del seno y habíamos calculado la derivada del coseno. Nosotros ya sabíamos, déjenme terminar de escribir el título, trigonométricas. Nosotros ya habíamos calculado esto. Habíamos visto que para todo x en R, seno de x, la derivada de seno es igual a coseno. Y se quedó como ejercicio verificar que la derivada de coseno es igual a menos seno de x. Pero bueno, esto ya lo sabemos. Y a partir de esas 2 funciones y sus derivadas, vamos a calcular la derivada de tangente, de secante, de cosecante y de cotangente. Vamos a calcular rápidamente para pasar a otras cosas. Entonces, bueno, pero si hay dudas, díganme, ¿eh? Si hay dudas, nos detenemos sin ningún problema. Y vamos a calcular primero la derivada de la tangente. Tangente. Tangente, por definición, ¿quién es? Es seno de x entre coseno de x. Entonces, nuestro objetivo es derivar un cociente de 2 funciones, donde tanto el numerador, la función numerador, y la función denominador, la sabemos derivar. Sabemos la derivada de seno, y también sabemos la derivada de coseno. Entonces, por la regla del cociente, que según así como nosotros lo enumeramos sería por 5, ¿qué sabemos? Que eso es igual a la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Y uno podría decir, pues ya, ahí está la derivada. Esa es. Efectivamente, esa es la derivada. Es un hecho. Pero se puede simplificar un poco. ¿Por qué? Porque observa que el primer sumando del numerador, ¿quién es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno. Entonces nos termina quedando coseno por coseno, eso es coseno cuadrado de x. Ok. ¿Cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno de x. Pero por la fórmula del cociente ya estamos cargando con un signo menos de antemano. Ya tenemos un signo menos de antemano. Entonces, menos por menos, ¿por qué otro menos? Por la derivada del coseno, eso se convierte en un más. Entonces tenemos más seno cuadrado
de x entre coseno de x al cuadrado, esto se convierte en ¿qué cosa? Geometría analítica. Seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a 1. Entonces se convierte en 1 entre coseno de x al cuadrado, que escrito de otra manera, esto es la secante cuadrada de x. ¿Ok? Ahí está. Recuerden que la secante de x, por definición, es 1 entre coseno de x. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tenemos? Que la derivada de la tangente es secante cuadrada de x. ¿Consecuencia de qué? De la regla del cociente y de suponer que, bueno, del hecho de que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Primer cálculo. 2. La derivada de la cotangente. La derivada de la cotangente se queda como un ejercicio. ¿Ok? Hasta que sea un ejercicio para ustedes. Voy a bajar tantito. Si hay dudas, díganme. 3. Vamos a derivar a la secante. La derivada de la secante. La secante, por definición, ¿quién es? Por definición, la secante es 1 entre coseno de x. ¿Ah? Entonces queremos derivar a 1 entre coseno de x. ¿Eso a qué es igual? Según nuestra fórmula, para derivar una función de este estilo, es menos la derivada de coseno entre el coseno al cuadrado. Que estamos ocupando aquí el 4. ¿Los ejercicios que dejan tienen una fecha límite de entrega? No. Recuerden que los ejercicios que voy dejando es para aquellas personas que los quieran hacer. Si no los quieren hacer, no hay ningún problema. No les afecta en su calificación, en nada. Lo que sí tienen que hacer son los exámenes. Ajá, porque los exámenes son el 100% de la calificación final. Estos ejercicios que dejo y la tarea que pronto les vamos a dejar, si la quieres hacer, está bien. Si no la quieres hacer, no hay ningún problema. Nos pueden mandar sus avances y pues ya, ¿ok? Bueno, entonces aplicamos el inciso 4 del teorema de la parte operativa con la derivada. Esa tarea es guía para el examen. Perdón, bueno, déjenme contestar esta pregunta. ¿Esa tarea es guía para el examen? Sí, recuerden que el examen, el 75% del examen sale de la tarea. Ajá. Y el otro 25% sale, son problemas nuevos. Son problemas nuevos, por supuesto, de todo lo que hayamos visto, del tema que hayamos visto. ¿Ok? Bueno, déjenme ver el chat, a ver qué se escribieron. Esa tarea es guía para el examen, ya lo contesté. Ok, ya. Y entonces la derivada de secante, aquí es igual a menos coseno prima de x entre coseno de x al cuadrado. Pero eso, ¿cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno. Con el menos que estamos cargando de la fórmula, ahorita te contesto, con el menos que estamos cargando de la fórmula, esto se convierte en menos seno de x entre coseno de x al cuadrado. ¿Ok? Y esto al final, ¿qué es? Esto lo podemos ver, menos por menos nos da más. Esto se convierte en seno de x entre coseno de x al cuadrado. Y uno podría dejarlo de esta manera. Tengo una duda que todavía no sí, me dime. queda muy clara. Dime, ¿qué pasó? Es que usted pone, por ejemplo, tanto en el 1 como en el 2 como en el 3, pone secante y pues pone, o sea, yo lo que entiendo es que usted se está refiriendo a una derivada. Con lo que pone en la parte de arriba. Yo supongo que se está refiriendo a una derivada. Y luego pone igual y todo lo encierra igual en una derivada, pero como que ahí ya no entendí mucho. Ok. ¿Te refieres a esta parte? A ver, voy a señalarla. ¿Te refieres a esto? No, como el tipo apóstrofe que pone en la parte de arriba. Ok. Es que para mí eso por ejemplo, significa... en el inciso 1. Ajá, por ejemplo, pone tangente y pone como la cosita que va arriba, que para mí eso significa derivada, para mí. Exactamente. Pero luego pone igual, encierra todo y derivada. O sea, está diciendo que la tangente y la derivada de la tangente es igual a eso, pero a eso hay que sacarle derivada. Sí, mira, es que la tangente por definición, ¿quién es? Aquí lo voy a poner. La tangente de x, por definición,
es igual a seno de x entre coseno de x. Esa es su definición. Ajá. Tú quieres derivar la tangente. Entonces, si tú quieres derivar la tangente, ¿cuál es la notación que se suele usar? Ponerle una comita arriba, ¿no? Tangente prima de x, ¿no? Pero tangente, por definición, es seno de x entre coseno de x. Entonces, ¿a quién tenemos que derivar? Tenemos que derivar a ese cociente de funciones. El cociente de funciones está conformado por la función seno, que aparece en el numerador, entre la función coseno, que aparece en el denominador. O sea, lo que tenemos que derivar es un cociente de dos funciones. A saber, seno entre coseno. Entonces, ¿Sí está bien? lo demás es pura notación, pero en sí la derivada empieza donde ya empieza usted a poner seno de x, coseno de x, menos el coseno por el seno de x. Hasta que ya Exactamente. empieza la derivada, ¿no? Que ya sería la Exactamente. fórmula de la división entre dos funciones, que ya sería esa formulita de derivada. Así es, justamente. Ok, gracias. Sí, o sea, aquí hay que tener claro quién es la tangente, la secante, la cotangente. Recuerden, tangente es, déjenme quitar ese simbolito, la tangente es seno entre coseno, ¿ok? Entonces, la tangente es un cociente de dos funciones. ¿Cuáles? Seno y coseno. Ahí está. Voy a derivar la tangente, voy a derivar un cociente de dos funciones. Pero ocurre que ese cociente de dos funciones conocemos sus derivadas. Conocemos la derivada de seno y la derivada de coseno. ¿Qué onda con la cotangente? Como un comentario. Cotangente. Cotangente de x, recuerden que por definición es coseno de x entre seno de x. Quiero derivar la cotangente. Bueno, es que la cotangente por definición es un cociente de dos funciones, a saber, coseno y seno. Coseno entre seno. Quiero derivar coseno entre seno, aplico la regla del cociente. La secante por definición, recuerden que es 1 entre coseno de x. Estos son por definición. Eso es la definición de secante, la definición de cotangente y la definición de tangente de x. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y ocupar su definición. La definición de la tangente, la definición de la cotangente, de la secante, su significado. Son cocientes. Como son cocientes, eso sugiere aplicar la regla del cociente para calcular sus derivadas. ¿Ok? Bueno, bajo y termino el ejercicio de la secante. ¿Qué pasa con la secante? La derivada de la secante llegamos a que es seno de x entre coseno de x al cuadrado. Pero se puede escribir de una forma bonita. Lo podemos ver como seno de x entre coseno de x multiplicado por 1 entre coseno de x. Seno de x entre coseno de x, ¿a qué es igual? Por lo que acabamos de decir, eso es igual a la tangente. Eso es igual a tangente de x. 1 entre coseno de x, por definición, ¿quién es? Lo tenemos a la izquierda. Es la secante de x. Conclusión. La derivada de la secante es tangente de x por secante de x. ¿Ok? El otro ejercicio, el otro problema que queda como ejercicio sería el de la cosecante. Cosecante de x, calcular su derivada. Esto se queda como un ejercicio. Si quieren saber, si me lo quieren mandar, está muy bien, ¿eh? Si me lo quieren mandar al correo o en el Classroom, donde quieran, está perfecto. Nosotros lo revisamos. No cuenta, como ya les habíamos dicho, pero si quieren saber si está bien su procedimiento o no, nos pueden contactar. Y aquí recuerden que la cosecante, por definición, es 1 entre seno de x. Esa es su definición. ¿Ok? Entonces, bueno. A partir de conocer la derivada de seno y la derivada de coseno y la parte operativa de la derivada, ¿qué pudimos hacer? Hasta ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos la derivada de cualquier polinomio, la derivada de cualquier función racional, la derivada de cualquier función trigonométrica, salvo las funciones trigonométricas inversas. Esas después las vamos a ver con mucho cuidado cuando veamos el teorema de la función inversa para funciones derivables. ¿Ok? Eso después se va a ver. Es un hecho que se van a ver arcoseno, arcocoseno, arcotangente
Todas las inversas trigonométricas se van a ver. Ajá. Pero ahorita las trigonométricas normales, por decirles de alguna manera, ya tenemos sus derivadas. ¿Ok? ¿Qué sigue? Ah, bueno, sigue un par de ejemplitos. Voy a bajar. De este estilo, por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos dos funciones que no son derivables? ¿Será verdad que su suma no es derivable? ¿O qué pasa si tomamos dos funciones donde una sí es derivable y la otra no? ¿Qué pasará con la suma? ¿Siempre será derivable? ¿Nunca será derivable? Bueno, pues vamos a poner este tipo de ejemplos, ¿va? Pero para ello necesitamos introducir un tipo de funciones especiales, que les llamo las funciones de tipo Dirichlet. Así que voy a introducir ese tipo de funciones y después pasamos a esos ejemplos que acabo de comentar. Hasta ahorita no hay dudas, ¿todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Vale. A ver. Todavía no han subido la tarea. Ok, perfecto. Bueno, entonces, vamos a introducir las funciones de tipo Dirichlet. Aquí vamos a ponerle funciones de tipo Dirichlet. De tipo Dirichlet. ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a considerar dos números reales distintos. Tomamos dos números reales distintos. Tomas dos números reales con A distinto de B. Y vamos a definir la función f subíndice AB. Definimos f AB. Eso va a ser una función. Aunque tenga el subíndice A y el subíndice B, eso denota una función. ¿Cuál? ¿Cuál función? Bueno, va a ser una función de R en R que va a ser lo siguiente. Toma un número real de tu dominio. Toma un número real X. ¿A dónde lo vamos a mandar? Pues nosotros sabemos por cálculo 1 que si tú tomas un real, ese puede ser o un racional o un irracional. Caso 1. Si es un racional, entonces vamos a mandar a X a el número A. ¿Ok? Y en caso contrario, vamos a mandarlo a B. ¿Cómo se ven ese tipo de funciones? Ese tipo de funciones se les conoce como las funciones de tipo Dirichlet. De tipo Dirichlet. Y geométricamente, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven este tipo de funciones? Bueno, se ven de la siguiente manera. Vamos a dibujar aquí un plano cartesiano. Vamos a dibujar en el eje Y dos números A y B distintos. Aquí está. Aquí se encuentra B. ¿Y cómo se ven? Pues lo voy a hacer lo mejor posible, porque dibujar a Q con precisión eso no se puede. Tampoco ahí, porque tanto Q como I son conjuntos densos infinitos, pero vamos a tratarnos de dar una idea de cómo se ven este tipo de conjuntos. Se ve aquí todo punteado. Aquí tendríamos todo punteado, todo punteado. ¿Por qué? Porque Q es denso. Ajá. Entonces, en cualquier parte de la recta real, sea donde sea que te pares, siempre va a haber racionales. No importa qué cachito. Mande, dime, ¿qué pasó? ¿Y cuáles son las aplicaciones de esta función? Ah, ahorita las vamos a ver. Esto nos va a servir para los ejemplos que comenté hace como 5 minutitos, de que si tienes dos funciones que no son derivables, ¿qué pasa con la suma? La suma será derivable, la suma no será derivable. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes dos funciones que no son, una es derivable, la otra no? ¿Qué pasa cuando las multiplicas? Su producto será derivable, no será derivable. Para construirse esos ejemplos que te acabo de comentar, necesitamos este tipo de funciones. Las funciones de tipo Dirichlet. ¿Sí está bien? Ok. Bueno. Sí, pero mi duda era más en qué campo se centra, como en qué sirve para la física, qué sirve para la biología, qué sirve para, no sé. Oh, ya te entendí, ya te entendí. Ah, bueno, fíjate que ese tipo de funciones son demasiado abstractas. Este tipo de funciones sí no tiene ninguna aplicación en algún área como física, biología. De hecho,
vamos a ver que estas funciones no son continuas en todo R. En cada punto en el que te pares de la recta real, no va a haber continuidad. La mayoría de las funciones que modelan un problema en la vida real, mínimo, deben de ser continuas. Mínimo continuas. Incluso más, incluso deben de ser derivables. Estas funciones no tienen continuidad en todos sus puntos. En ningún punto hay continuidad. Entonces realmente no modelan ningún problema de la vida real. Pero en la parte teórica, en la parte de teoría de la derivada, sirven como ejemplos para ver que si tú, por ejemplo, tomas dos funciones que no son derivables, su suma puede ocurrir que sea derivable. Ya estoy dando la respuesta a la pregunta que les hice antes. ¿Qué pasa si tomas dos funciones que no son derivables? ¿Su producto será derivable o no será derivable? Bueno, esos ejemplos, ¿cómo los vamos a construir? Con las funciones de tipo Dirichlet. Para eso sirven. Para la parte teórica de la derivada y la parte teórica también de la integral. También estas van a aparecer en la teoría de la integral. ¿Vale? A ver, déjenme ver el chat. ¿Podría repetir eso, por favor? Es un objeto matemático con propiedades que sirven como ejemplo para casos más generales. Sí, está bien dicho. Justamente te sirve como ejemplo y contraejemplo para la parte teórica, tanto de la derivada como de la integral. Pues ya en algo aplicado, ya algo de la vida real, a lo mejor este tipo de funciones no son tan útiles. ¿Vale? ¿Podría repetir eso, por favor? No, ¿de qué? No, ¿de qué? ¿Podría repetir eso, por favor? No sé a qué te refieres. Pero bueno, o sea, voy a repetir esta parte. Vamos a construir, ya lo dijo. Ok, perfecto, muy bien, bien. Entonces, voy a bajar tantito. Estas son las funciones de tipo Dirichlet. Tomas dos reales distintos, A y B, y consideras a los racionales y a los irracionales. ¿Ok? Entonces, si X es racional, ¿cuánto vale tu función? Que valga A. Y si X es irracional, que valga B. ¿Cómo se ven geométricamente? Se ven de la siguiente manera. Ya dibujamos una parte de ellas, pero falta otro cacho. También punteamos todo esto. ¿Por qué? Porque en cada parte de la recta real hay irracionales. Tanto racionales como irracionales. Ajá. Entonces, me paro en un punto de la recta real y ¿qué opciones tenemos? O que sea racional o que sea un número irracional. Si es racional, entonces según la reglita que dimos, va a valer A, ¿no? Y si es irracional el punto que nos tomamos un irracional, entonces ¿cuánto va a valer la función? Va a valer B. ¿Ok? Geométricamente más o menos se ven de esa manera. No se puede hacer una gráfica con precisión, pero más o menos nos damos una idea del comportamiento de ellas. Y en general estas tienen un comportamiento malo. ¿Por qué? Porque en ningún punto de la recta real va a haber continuidad. No va a haber continuidad. ¿Ok? Y por eso nos van a servir como ejemplos para lo que voy a hacer a continuación. Voy a bajar tantito. En cálculo 1 se estudian este tipo de funciones. Y en cálculo 1, lo voy a poner como una observación, en cálculo 1 se demuestra que estas funciones no son continuas en todo R. O sea, en cada punto que te pares de la recta real, ese tipo de funciones no tienen continuidad. No hay continuidad en cada punto de la recta real. ¿Ok? Es importante pedir que tanto el punto A como el punto B sean distintos. Porque ¿qué pasaría si son iguales? Si A es igual a B, entonces estaríamos hablando en el fondo de una función constante. Porque imagínate, A igual a B. Y estás diciendo que vale, llamémosle a ese valor como un A. Entonces, vale A si X es racional. Y vale A si X es irracional. ¿Qué función es? Pues es una función constante. Las funciones constantes, si son continuas, si son derivables, y esas de ese tipo no queremos. Pues es que se exige que A sea distinto de B. A distinto de B. Es algo importante. ¿Vale? Voy a bajar.
Y recuerden que en cálculo 1 se muestra que estas funciones no son continuas en cada punto de la recta real, en todo R. ¿Va? Bajo y pasamos a los ejemplos. Les voy a poner como una pregunta. Y si alguien quiere responder, adelante. ¿Va? Supongan, bueno, primero vamos a pararnos en ciertas hipótesis. Vamos a tomar dos funciones f y g. F y g, dos funciones de un dominio D, subconjunto de R en R. X0, punto interior de D. Y ahora sí, la primera pregunta. Vamos a suponer que tanto f como g no son derivables en x0. Si f y g no son derivables en x0, entonces f más g no es derivable en x0. Tienes dos funciones que no son derivables en un punto x0. ¿Será verdad que eso implica que la función suma no es derivable en x0? Si la respuesta es afirmativa, o sea, si esa afirmación que puse es verdad, entonces se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar que siempre que tú te tomes una función f que no es derivable en x0 y una función g que no es derivable en x0, entonces tienes que demostrar que su suma no es derivable en el punto x0. ¿Qué creen que pasa? ¿Que siempre sea f más g sea una función que no es derivable en x0? O puede que sí o puede que no. También podría pasar eso, que en algunos casos sí o en otros no. Yo digo Bueno. que sí, y se me ocurre un ejemplo medio tramposo. Ok, ¿cuál es? 2 de Dirichlet que no van a ser para nada derivables, en donde, por ejemplo, x es 3 si x es elemento de Q, Ok. y x es 1 si x es elemento de Q, y g la tomamos al revés, x es 1 si x es elemento de Q, y x es 3 y x es elemento de Q. Entonces, al sumarse, va a ser la constante 4 y pues es súper continuo y derivable. Aquí es 3, 1. Sí, ¿verdad? ¿Sí me dijiste? Sí, y la otra con el 3 y el 1 al revés. Invertido. Ok. Entonces aquí 1, si x es racional, y 3, si x es irracional. Ok. Esas funciones sabemos que no tienen continuidad. Lo sabemos. Entonces, por lo tanto, no pueden ser derivables. ¿Estamos de acuerdo? Porque toda derivable siempre va a ser continua. ¿Ah? Entonces, si tú tienes una función que no es continua, mucho menos va a poder ser derivable. Entonces, f y g no son derivables. Perfecto. No son derivables en cada punto de R. En cada punto de R. Pero, ¿qué pasa cuando la sumamos? Pero, ¿qué pasa con f más g de x? F más g de x. Pues piensen en los dos casos, como dijo la compañera. Si x es racional, ¿cuánto vale f de x? Vale 3. Y g vale 1. Entonces nos da 4. Y en el caso en que x es irracional, pasa lo mismo. Nuevamente vale 4. Entonces, esto vale 4 para cualquier x que pertenece en R. Pues solo tenemos o racionales o irracionales. Esas son las dos únicas opciones. Y entonces, ¿esta función cuál es? La f más g es la función constante 4. Implica que f más g es la constante 4. Y la constante 4, la función constante 4, es derivable. Es algo que se probó al principio del curso. Todas las funciones constantes son derivables. Entonces, f más g igual a 4 es una función derivable. ¿Eso qué hace ver? Que si tú tienes dos funciones que no son derivables, su suma puede ocurrir que sea una función que sí es derivable. Aunque las dos no sean derivables, al sumarlas te puede dar una que sí es derivable. A ver, déjenme ver las preguntas. Las funciones que no sean derivables en algún punto, ¿lo pueden ser en cualquier otro punto? Las funciones que no sean derivables en algún punto, ¿lo pueden ser en cualquier otro punto?
No entiendo esa pregunta. O sea, existen ejemplos de funciones que no son derivables en todo R, en cada punto de R no hay derivabilidad, salvo en un puntito. O sea, en un puntito de todo R hay derivabilidad. Por ejemplo, la función. Pero en todos los demás puntos de R no hay derivabilidad, ni siquiera continuidad. Después vamos a ver un ejemplo así. Déjenme ver lo que puso el compañero. Por ejemplo, la función valor absoluto. La función valor absoluto, esa función es derivable en todo R, salvo en un punto. Ok, ya te entendí. Ok, una función que sea derivable en todo R, salvo en un punto, bueno, pues sería, por ejemplo, la función valor absoluto. De hecho, se pueden construir funciones, esto se podría hacer, funciones que son derivables en todo R, salvo en n puntos, donde esos n puntos uno los selecciona. Es algo que uno puede construir. O sea, tú seleccionas los puntos x1, x2, hasta xn de tu dominio, de todo R, y te puedes construir una función que sea derivable en todos los puntos de R, salvo en x1, salvo en x2, salvo en x3, salvo en el punto xn. En esos puntos no hay derivabilidad, pero en todos los demás sí. Y eso es muy sencillo de hacer. Solo es como pegar picos, hacer picos justo en esos puntos. O sea, usar la función valor absoluto y ir pegando picos. O sea, haciendo picos justo en el punto x1, en el punto x2, x3, hasta el punto xn. Después, si quieren, construimos algo de ese estilo. ¿Va? Déjenme ver una pregunta que hizo Héctor Saldívar. Profe, una pregunta, ¿por qué 3 y 1 en F se invierten en G? O sea, ¿con qué fin se hace eso? Ah, ¿por qué se hizo eso? Ah, bueno, es que, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta que teníamos? Nos preguntamos lo siguiente. Teníamos dos funciones, f y g, que no son derivables en x0. ¿Será verdad que su suma no es derivable en x0? Entonces hay dos opciones a responder, que es falso o es verdadero. Si es verdadero, se tiene que demostrar que en general eso pasa. Siempre que tomes dos funciones que no son derivables, su suma debe resultar ser no derivable. Eso sí es verdadero. Y si es falso, entonces lo que hace uno es exhibir un ejemplo, un par de funciones f y g que no sean derivables, pero que al sumarlas nos dé una función derivable. Y eso es justo lo que hizo la compañera. Se construyó dos funciones de manera mañosa, por decirlo de una manera, f y g, tales que no son derivables. ¿Por qué? Porque son funciones de tipo Dirichlet y esas ni siquiera son continuas. Entonces, menos van a ser derivables. Pero, ¿qué pasa cuando las sumas? Se toman los valores de manera adecuada. De manera adecuada para que, ¿qué pase? Para que al sumarlas nos dé una función constante. ¿Y eso qué? Que nos dé una constante. Ah, es que ocurre que las funciones constantes sabemos que son funciones derivables. Esa es la razón. Queríamos construirnos a partir de dos que no son derivables, queremos construirnos una que sí sea derivable. ¿Ok? ¿Sí está bien? A ver, y otra pregunta aquí que... No, ¿de qué? ¿Puede repetir eso de los picos y el valor absoluto, por favor? Sí, mira. Voy a bajar tantito. Ahí está. Hace rato comenté que uno puede construir una función que sea derivable en todo R, salvo en una cantidad finita de puntos. Los que tú selecciones. Tú puedes seleccionar los n puntos. Por ejemplo, voy a hacer este dibujo y de ahí se van a imaginar más o menos cómo se debe construir la función. Aquí está mi recta real. Aquí está el 0. Y aquí está el eje Y, ¿no? Entonces, selecciona n puntos, los que sean. Voy a seleccionarlos al azar. Aquí está x1, x2, x3. Se me ocurre ahora poner el x4 en medio. x5. Vamos a poner 5 puntos. Vamos a pensar que n es igual a 5. Y yo quiero construir una función que sea derivable en todo R, salvo en esos 5 puntos. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer picos. ¿Cómo está eso? Ah, pues miren, podemos hacer lo siguiente. Justo en el punto x1, justo en el punto x4,
En el punto Yo X2. tengo una duda antes de que siga avanzando más. Ah, dime, ¿qué Quedó pasa? 100% claro, porque el 3 y el 1 no son derivables. Más bien, ¿por qué f de x no sería derivable si 3 y 1 no se tomarían como constantes? Ah, sí, pero no son... Ok. Son constantes en Q y en I, pero es una función constante en todo R. La función f, por ejemplo, concentrémonos en la función f. La función f es una función constante en R. Velo en R, en toda la recta real. ¿Esa sería una función constante? No, no es una función constante. ¿Por qué? Porque toma dos valores distintos. Si te paras en Q, si tomas un punto de Q, esa Tendría función que vale... ver que 3 y 1 son ajenos en cuanto a los campos, o sea que estamos hablando de que uno es de los racionales y el otro es de los irracionales, o sea, por eso no se puede tomar que sería derivable en todo. Aquí más bien tiene que ver los dominios que nos tomamos. Nos tomamos tanto a Q como a I, los racionales y los irracionales. En cálculo 1 se prueba que tanto Q como I son conjuntos densos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sean densos? Quiere decir que se encuentran en cada parte de la recta real. Si tú te paras en la recta real, en cada cacho en el que te pares, en cualquier parte de la recta real, siempre vas a encontrar tanto racionales como irracionales. Siempre vas a encontrar puntos ya sean racionales o irracionales. Esa propiedad de esos conjuntos, o sea, de los racionales y los irracionales, ¿qué implicaciones tiene? Justo lo que dice el compañerito. Vamos a ver el dibujo de hace rato. Bueno, ¿eso qué implicaciones tiene? ¿Qué consecuencias tiene a nuestra función? Pues tómate a igual, por ejemplo, a 3 y tómate a b como 1. ¿Cómo se ve nuestra función? Esta función bueno, tomando esos valores, a igual a 3 y b igual a 1, fíjate que tenemos la función del ejemplo. Voy a bajar tantito. Tenemos la función f del ejemplo. Vale 3 cuando x es racional. Vale 1 cuando x es irracional. ¿Ahí qué tenemos? Ahí tenemos una función de tipo Dirichlet. Justamente esa es una función de tipo Dirichlet. De hecho, si la escribíamos con la notación correspondiente, sería algo así. F1, recuerden que el primer numerito que aparece corresponde al valor que van a tomar en los racionales. Y el segundo numerito, entonces sería un 3. El primer numerito que aparece es el valor que van a tomar en los puntos racionales. Y el segundo valorcito, que sería 1, es el valor que va a tomar la función en los puntos irracionales. Es una función de tipo Dirichlet. ¿Y cómo se ve geométricamente? Pues subimos tantito. Es lo mejor que me sale, este dibujo, este tipo de funciones, pero la idea es la siguiente. En cada punto de I, en cada parte que te pares de la recta real, en el lugar en el que sea que te pares de R, siempre va a haber irracionales. Y también siempre va a haber racionales. ¿Eso en qué afecta en la gráfica? ¿Cómo repercute eso sobre la gráfica de la función? Pues que se ve de la siguiente manera. Muchos puntos de altura 3, o sea, se genera una recta de altura 3, pero punteada. ¿Por qué punteada? Porque en medio hay irracionales. También va a haber en medio irracionales y esos puntos en los irracionales la función no vale 3. Entonces tenemos como una tipo línea punteada de altura 3 y abajito tenemos una línea punteada de altura 1. Ajá. Es constante en Q. En Q sí es constante. Es constante en I. En I también es constante, es la constante 1. Y en Q es la constante 3. ¿Pero es constante en R? No, no es constante en R. Y recuerda que nosotros, cuando hablamos de derivabilidad, trabajamos, que es lo que dijimos al principio, sobre conjuntos gordos. O sea, conjuntos que abarcan un intervalo, al menos alrededor del punto que nos interesa. Por ejemplo, si queremos estudiar el punto X0, mínimo el dominio debe contener un intervalo centrado en el punto X0. ¿Ok? Y no trabajamos, por ejemplo... Está quedando más claro. Ok, perfecto.
no trabajamos, perfecto, perfecto, bueno, y no trabajamos solo sobre Q, nunca vamos a trabajar sobre un dominio que sea igual a Q. ¿Por qué? Porque esos conjuntos no son gordos. Nosotros queremos trabajar sobre conjuntos gorditos que contengan intervalos. ¿Ah? Tampoco vamos a trabajar sobre I, ¿vale? Bueno, regresando al ejemplo, ¿y cuál era el ejemplo? Una función que sea derivable en todo R, salvo en una cantidad finita de puntos. Por ejemplo, se me ocurrió poner 5 puntos. Los puse prácticamente de manera aleatoria. Se me ocurrió en este momento ponerlos así. Y me voy a construir, al menos con un dibujo, y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer la cuentita, que a lo mejor es un poco tedioso, pero de que se puede y no es tampoco imposible hacerlo. Es tedioso tal vez, pero de que se puede hacer, se puede hacer. ¿Cómo le hacemos? Pues miren, vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, que la función se ve así. Como una recta en ese cacho. Después aquí genera un pico. Después ahí genera otro pico. Pico. Un pico. Otro pico. ¿Qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? Que cuando tienes una función en donde se genera un pico, ahí no va a haber derivabilidad. Y el ejemplo clásico, el ejemplo que vimos nosotros, fue el de la función valor absoluto. ¿Qué estamos haciendo aquí en este ejemplito que estoy poniendo? Estamos construyendo como tipo funciones valor absoluto y justo el pico lo estamos construyendo sobre los puntos donde no queremos que haya derivabilidad. Si me tomo n puntos, pues en esos n puntos yo puedo construirme los picos, que sobre ellos estén los picos. Y en todo lo demás que sea una recta. Una recta. En esos puntos sí va a haber derivabilidad. Donde es recta. Donde es una recta. Y donde se hace el pico, ahí la derivabilidad falla. La continuidad no. Esta función que puse, este dibujito, corresponde a una función que es continua. Pero en los puntitos x1, x2, x3, x4 y x5 no hay derivabilidad. Entonces, este es un ejemplo de una función continua en todo R, pero no es derivable en x1, x2, x3, x4 hasta x5. No hay derivabilidad en esos 5 puntos. ¿Lo podríamos hacer con n puntos? Lo podemos hacer con n puntos. ¿Podemos formalizar esto? Se podría formalizar, es un hecho. Que la regla de correspondencia quedaría partida. Digamos, ¿a qué me refiero con partida? A que sería algo así como f de r en r, tal que a x lo voy a mandar a tal valor si x se encuentra en cierto intervalo. Y a otro valor distinto si x se encuentra en otro cierto intervalo. Por ejemplo, los intervalos de aquí, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el primer intervalo sería este que estoy marcando de color naranja. Después, el otro intervalo, donde cambia la regla de correspondencia, es este que voy a poner de color verde. Ahí cambia la regla. Entonces, tendríamos que decir, vale tanto en el intervalo naranja la función. Vale tanto la función en el intervalo verde. Vale tanto en el intervalo, en el otro intervalo, no sé, en el intervalo rojo. Y así nos vamos. Y se puede definir y se puede formalizar, pero es un poquito tedioso escribirla toda. O sea, de que se puede, se puede. ¿Va? Entonces, bueno. Voy a bajar. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Pues tenemos un ejemplo. Pregunta. Dime. Ahí donde dice f más g de x igual a 4. Ajá. ¿Por qué f, en este caso, por ejemplo, ahí agarramos con f en 3, ¿no? Y supongo que g igual a 1, ¿no? Sí. ¿Por qué no puede ser f igual a 3 y g igual a 3? ¿Por qué no? ¿Por qué a 1? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué entonces estaríamos hablando de que las dos funciones son iguales, ¿no? O sea, ¿tú quieres que la g valga 3 en los racionales? No, o sea, me refiero a que, por ejemplo, ahí está en 3, es cuando x está en ¿cuál? ¿En racional? ¿Es irracional o racional? La f en 3
La f en los racionales vale 3. En los irracionales vale 1. Y la g en los racionales vale 1 y en los irracionales vale 3. Ok, ya entendí, sí. Me estaba confundiendo, profe. Ya. Ok, Sí, vale, ya, vale. gracias. No, ¿de qué? Voy a bajar. Y justo, estas funciones se construyen con cierta maña, ¿no? Porque uno lo que quiere es llegar a una función que se porte bien. A partir de dos funciones con un mal comportamiento, quiere llegar a una que tenga un buen comportamiento. ¿A qué nos referimos con buen comportamiento? A que sean derivables. Tanto f como g no lo son. Pero su suma, ¿qué resultó ser? Resultó ser una función derivable. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo más. Voy a bajar. Ahora vamos a considerar lo siguiente. F y G, F no derivable en X0. Si F no es derivable en X0, pero la G sí es derivable en X0, ¿será verdad que entonces la suma no es derivable en X0? O sea, estamos en esta situación. F no es derivable en X0, pero la G sí es derivable en X0. ¿Será verdad que siempre F más G no es derivable en X0? Si es verdad, si la respuesta es afirmativa, entonces se demuestra. Y si es falso, uno exhibe un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De dos funciones f y g, donde una es derivable, la otra no es derivable, y que al sumarlas nos dé una derivable. ¿Qué creen que pase? Déjenme ver el chat. A ver, vamos a ver. Dando gracias. Para que tenga el mismo valor en todo R y sea continuo y derivable. Exactamente. El valor absoluto. Ok. Bueno. ¿Qué se les ocurre? Ejemplo, F, valor absoluto y G, una constante. Valor absoluto y G, una constante. Ok, si tomas al valor absoluto y una constante, efectivamente, la suma nos daría una que no es derivable. Pero eso no prueba que no se... Bueno, ese es un ejemplo. Ahí tomaste una función f, la valor absoluto, que no es derivable en cero. Tomas una función constante, la sumas y efectivamente te da una que no es derivable. Es algo que se puede verificar, no es derivable. Pero eso no prueba que se cumpla en general. Que se cumpla en general para cualesquiera funciones f y g. Pensando que es afirmativa la respuesta a esta pregunta. Acuérdate, si es verdad, si es afirmativa esta pregunta, o sea, si en verdad, siempre que tomes una no derivable en X0 y una derivable G en X0, su suma siempre va a resultar no derivable en X0, si la respuesta es afirmativa, se tiene que hacer un argumento general. Pero si es falso, entonces uno tiene que exhibir un ejemplo. ¿Es falso qué? La conclusión, que f más g no es derivable en X0. Si eso es falso, entonces tú tienes que exhibir una función que no es derivable en X0, una g que es derivable en X0, pero que su suma es una función derivable en el punto X0. A ver, déjenme ver el chat. Un valor absoluto y sumar una x a la n. Ok. Bueno, ahí va la respuesta a esto. La respuesta es que esto siempre se cumple. Siempre se va a cumplir. Si tú tienes una no derivable y una g derivable, su suma siempre va a resultar no derivable. ¿Basta con poner algunos ejemplos? No. En este caso, como estamos afirmando que es verdadero, uno tiene que hacer una demostración en general. Si tú exhibes una f muy particular y una g muy particular en donde se cumpla lo que dice el enunciado, eso no prueba nada. Eso no prueba nada. Tenemos que hacer un argumento general. ¿Cómo le hacemos? Vamos a hacerle de la siguiente manera. Demostración. Vamos a suponer que f no es derivable en X0, la que sea, cualquier función f. Supongamos que f no es derivable
en x0 y que la función g sí es derivable en x0. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la suma no es derivable en x0. ¿Qué podemos hacer? ¿A uno qué se le podría ocurrir? Pues uno podría, por ejemplo, vamos a suponer lo contrario. Vamos a suponer que la suma sí es derivable en x0. Supongamos que la suma fuera derivable en el punto x0. O sea, estamos haciendo una prueba por contradicción. Supongamos que f más g es derivable en el punto x0. Vamos a suponer que la función f más g es derivable en el punto x0. Ok, y vamos a tratar de llegar a una contradicción. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos suponiendo lo contrario a lo que queremos probar. ¿Va? Estamos suponiendo que f más g es derivable en x0. ¿Quién más es derivable en x0? La función g. También g es derivable en x0. Sabemos que g es derivable en x0. F más g es derivable en x0 porque lo estamos suponiendo. Ahora estamos suponiendo que f más g es derivable en x0. G es derivable en x0 por hipótesis. ¿Qué pasa si yo resto a g? O sea, consigo a menos g. Menos g por la parte operativa de las funciones derivables sabemos que también va a ser una función derivable. Menos g es derivable en x0. Ahora, ¿qué pasa cuando sumamos dos funciones derivables? Por ejemplo, ¿qué pasa si sumamos a f más g con menos g? F más g más menos g, eso va a ser una función derivable. ¿Por qué? Porque suma de funciones derivables nos da una función derivable. Y entonces, por la regla de la suma, tenemos que f más g más menos g es derivable en x0. Pero una pregunta, ¿cuánto vale f más g menos g? F más g menos g es igual a f. Voy a bajar. Pero f más g más menos g, ¿a qué es igual? Es igual a f. Ah, claro. ¿Por qué g es derivable? Ahorita te explico eso. Nada más ahorita observen que estamos de acuerdo todos que f más g más menos g, esa es f. Esa es la función f. ¿Ok? Ahora, vamos a ver las hipótesis. ¿Cuáles sean nuestras hipótesis? Estamos suponiendo, hasta los voy a remarcar, estamos suponiendo que la f no es derivable en x0. F no es derivable en x0. Y estamos suponiendo, y eso responde a tu pregunta, que la g sí es derivable en x0. O sea, es una hipótesis. F no es derivable en x0 por hipótesis y la g es derivable en el punto x0 por hipótesis. Esas son nuestras hipótesis. ¿Y qué queremos demostrar? Queremos demostrar, eso lo voy a poner de otro color, de naranja. Queremos demostrar que f más g no es derivable en el punto x0. ¿Ok? ¿Y a qué llegamos? Suponiendo lo contrario a lo que queremos probar, o sea, haciendo una prueba por contradicción, ¿a qué llegamos? A que la f termina siendo una función derivable en el punto x0. F es derivable en x0. No, pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque por hipótesis esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque por hipótesis la función f no es derivable en el punto x0 y terminamos llegando a que sí. Entonces, ¿qué supusimos mal en todo este argumento? Pues lo que supusimos mal es que la f más g es derivable en el punto x0. Recuerden que esta prueba se hizo por contradicción. Supusimos lo contrario a lo que se quiere probar y eso nos llevó a una contradicción. Entonces, de aquí se concluye que f más g no es derivable en x0. Ahí está.
Entonces, esto es algo que pasa en general. Y como pasa en general, entonces no basta con poner ejemplos. Que F sea, por ejemplo, la constante y la G sea, bueno, sí, que la F sea, perdón, el valor absoluto y la G, la función constante. Solo con poner esos ejemplos no basta. Porque como es verdad, en general, pues entonces tenemos que hacer un argumento general. Tomar una función F que no sea derivable en X0 y una G que sí sea derivable en X0, cualesquiera, y demostrar que su suma no es derivable en el punto X0. En este caso, la prueba se hizo por contradicción. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Voy a bajar. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen dudas? ¿Todo va bien? Díganme, todas sus dudas, díganme todo lo que salga. Todas las preguntas que surjan, díganmelas, por favor. Ok, perfecto. Ninguna. Perfecto. Ok, voy a bajar. Y vamos a ver otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos funciones? Bueno, otra vez, dos funciones que no son derivables. Su producto, ¿no será derivable en general? Si f y g no son derivables en x0, entonces f por g no es derivable en x0. Recuerden, si la respuesta es afirmativa, entonces se tiene que hacer una demostración. Se tiene que demostrar que siempre que tomes dos funciones f y g que no son derivables en x0, su producto no es derivable en x0. Ajá. Pero si es falso, entonces en ese caso se exhibe un ejemplo. Una función f que no es derivable en x0. Una función g que no es derivable en x0, pero que su producto sí sea una función derivable en x0. Y Benjamín dice que eso es falso, que eso no se cumple en general, por lo que entiendo, ¿no? Sí. Ok, entonces, y si es verdad, ocurre que la respuesta a esta pregunta es que en general esa afirmación no se cumple. Ajá. Entonces vamos a exhibir un ejemplo de dos funciones que no son derivables en un cierto punto, pero que al multiplicarlas el producto resulta ser una función derivable. ¿Con qué funciones vamos a trabajar? Con las funciones de tipo Dirichlet. ¿Ok? Ahí va el ejemplo. Ejemplo. Esto es falso. Y el ejemplo que podría ser el mismo ejemplo anterior, ¿no? Sí, el mismo ejemplo. Es que ahora vamos a multiplicar. A ver, déjame ver. ¿Cuál es el ejemplo de hace rato? Sí, porque va a ser la Sí, constante 3, ¿no? exactamente. Funciona el mismo ejemplo. Otra vez tomaríamos f de x igual a 3 si x es racional, 1 si x es irracional, y la g de x los volteamos. 1 si x es racional, y 3 si x es irracional. Ambas funciones no son continuas en cada punto de R. Yo no entendí por qué la proposición es falsa. Ok, y digamos, ahorita apenas estamos viendo que la afirmación es falsa. Apenas lo estamos viendo. Todavía no lo hemos verificado. Apenas vamos a ver que la respuesta a esa pregunta es negativa. O sea, en general, tú tomas dos funciones f y g. Bueno, si existen funciones f y g que no son derivables en el punto x0, pero que su producto sí resulta ser derivable en el punto x0. Apenas lo vamos a exhibir. Apenas vamos a ver este ejemplo. ¿Ok? Y no estamos construyendo estas funciones. La f de x que valga 3 si x es racional, 1 si x es irracional, y la g que valga 1 si x es racional y que valga 3 si x es irracional. Pregunta, ¿qué pasa cuando las multiplicamos? F por g de x ya se vio, ya habíamos visto que esa f por g vale 3, siempre, para cualquier x que pertenece en R. Siempre va a valer 3. Porque, ¿qué pasa si tomas x racional? ¿Cuánto vale la f? La f va a valer 3. ¿Cuánto vale la g? Vale 1. Entonces nos va a quedar 3 por 1, eso vale 3. En el caso en que x es irracional, ¿cuánto vale la f? Vale 1.
¿Cuánto vale la G? Vale 3. 1 por 3 nuevamente nos da 3. En cualquier caso, f por g de x es igual a 3 para cada x número real. Es decir, f por g es la constante 3. Y esa función, las funciones constantes, siempre son derivables. F por g es derivable en todo R. Entonces, fíjense lo que obtuvimos. A partir de dos funciones que no son derivables en cada punto de R, obtuvimos una función, al multiplicarlas obtuvimos una función cuyo producto es derivable en cada punto de la recta real. ¿Ok? Entonces, bueno. Yo creo que hasta aquí le dejamos. Déjenme ver las preguntas del chat. Dime, ¿qué pasa? Perdón, la afirmación es que la multiplicación sí es derivable. No siempre, ¿no? No Porque no es un siempre. sí, solo sí. Solo es un implica. O sea, lo que acabamos de ver es que vamos a quitarle el signo de interrogación. Esa afirmación, eso es una afirmación, ¿no? Y una afirmación o es verdadera o es falsa. Si es verdadera, entonces se tiene que demostrar en general que si tú tomas dos funciones que no son derivables, su producto no es derivable. Y si es falso, se exhibe un ejemplo de dos funciones que no son derivables, pero que su producto sí lo es. Ajá. Entonces, justo esta afirmación es falsa. Esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque exhibimos un ejemplo de dos funciones que no son derivables en cada punto de R, pero que al multiplicarlas, multiplicamos esas dos funciones y ¿qué obtuvimos? Obtuvimos una función que es derivable en cada punto de R. ¿Sí está bien? ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, gracias. No, ¿de qué? Ok, bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Ya la siguiente clase es lo primero que vamos a hacer. Vamos a empezar con la demostración de la regla de la cadena. Vamos con la regla de la cadena. Es muy complicada la prueba, bueno, es un poco enredada, pero hay que hacerlo con cuidado. Todo con cuidado, interpretar geométricamente, y yo digo que va a salir, si lo hacemos todo paso a pasito, va a salir algo bueno, ¿vale? Después hacemos ejemplos, y los ejemplos es lo más sencillo. La parte complicada es la demostración del teorema de la regla de la cadena, ¿va? Bueno, hasta aquí le dejamos. Si tienen dudas de algo, si quieren nos quedamos un rato, y ya. Pero ahorita voy a cortar ya la grabación, ¿vale? Nos vemos mañana. Chao.